Bienvenidos a la cinta policíaca. Hoy exploraremos la macabra historia de Edward Jane, el asesino serial cuyos crímenes inspiraron la icónica película de terror La Masacre en Texas. Así que prepárense para un viaje escalofriante a través de los oscuros rincones de la mente humana. ¿Quién era Edward Gein? Edward Theodore Jane, mejor conocido como Ed Gein, nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, en Wisconsin. Edward nació como producto de un matrimonio extremadamente tormentoso, donde por una parte su padre era un alcohólico violento y su madre una mujer ultra religiosa que detestaba completamente a los hombres, marcando esto en la infancia de Edward. Su madre también tenía rencor hacia las mujeres e incluso las llamaba inmorales y blasfemas, por lo que desde niño obligaba a su hijo Ed a vestirse de mujer como método de castigo. Y a su vez también le inculcó la idea desde pequeño de que las mujeres fueron creadas inmoralmente, mandadas únicamente para atentar a los hombres. En la década de los 40, a la edad de los 34 años, las perversiones de la familia fueron en espiral aún más. Tras la muerte de su padre, Edward Gein desarrolló una extraña y enfermiza relación con su madre, a la que se corrieron muchos rumores acerca del incesto. Luego, posteriormente, un año después, su hermano mayor Henry murió supuestamente en un incendio accidental. Pero sin embargo, en una investigación posterior, cuando exhumaron el cadáver de su hermano, encontraron signos de violencia física, lo que llevó a la policía a creer que el mismo Edward habría asesinado a su hermano por un problema de herencia. Los crímenes de Edward Gein comenzaron realmente en el año 1957 tras la desaparición de Bernice Worden, una mujer muy amable que vivía en la comunidad de Plainfield y era propietaria de una ferretería local a la cual Edward Gein siempre solía frecuentar. La policía comenzó a sospechar de Edward Gein cuando se esparció el rumor de que Edward pretendía a Bernice, pero ella nunca le correspondió. Por lo que, por información de diferentes fuentes, Edward Gein incluso la había amenazado públicamente con matarla si ésta no accedía a sus pretensiones. Se sabe que Edward Gein siempre fue una persona muy rara e impulsiva, a lo que Bernice Worden probablemente le temía debido a sus comportamientos extraños. Cuando la investigación policial continuó, los llevaron hasta la residencia de los Gein. Los oficiales ingresaron a la finca de Edward Gein y se encontraron con una escena totalmente escalofriante. Lo primero a encontrar fue el cuerpo sin vida de Bernice Worden, que colgaba en una escena horrible, atada a los tobillos, de manera inerte y totalmente desollada. La cabeza de Bernice se encontraba completamente cercenada, reposando totalmente ensangrentada sobre la mesa de la cocina. Luego, al adentrarse más en la casa, encontraron las vísceras de Bernice totalmente esparcidas por el suelo. Pero esto no fue lo único atroz que encontraron en su casa, sino que a medida que avanzaban en la propiedad, cada uno de los descubrimientos era aún peor que el anterior. La policía hizo el hallazgo de varios cadáveres alrededor de toda la casa y lo más espeluznante es que en el interior de la casa encontraron diferentes objetos cotidianos como lámparas, sillones, forradas completamente de piel humana. Se sabe que en total encontraron 10 calaveras humanas usadas como ceniceros y lámparas, así como fundas para sillones hechas totalmente de piel humana. Los objetos que encontraron eran tan escabrosos que fueron destruidos tras ser fotografiados. Ed Gein confesó haber asesinado a 2 mujeres, entre ellas Bernice Worden y Mary Hogan, mientras que el resto de los trofeos, como él los decía, procedían directamente de la profanación de tumbas del cementerio local de Plainfield. Se sabe que Edward Gein mantenía también una bizarra relación necrófila con los cadáveres de sus víctimas.
En cuanto a las tumbas que profanó, se sabe que fueron al menos 10 personas, que en su mayoría eran mujeres jóvenes que recientemente eran sepultadas, y él robaba sus cuerpos. El impacto cultural de sus crímenes es este. Edward Gein, mejor conocido como el Carnicero de Plainfield, inspiró a los personajes más aterradores, macabros y retorcidos del cine. Entre ellos sirvió como inspiración para la película Psicosis, La Masacre en Texas, El Silencio de los Inocentes, Trastornado, entre otros. Muchos éxitos taquilleros que sirvieron como creación a raíz de sus horripilantes crímenes y su mente perversa. Una de las películas del estrellato de Hollywood de las cuales más utilizó en su trama los atroces delitos de Edward Gein fue la película de Masacre en Texas, ya que para la trama utilizó fragmentos reales de la historia, como lo son el hecho de que el momento de que la policía ingresó a la residencia de Edward Gein, las primeras cosas que encontraron fueron varias cabezas humanas cercenadas en el dormitorio de Ed. Y también utilizaba la piel de las víctimas para hacer fundas de almohadas, cojines, entre otras cosas. Sus cráneos eran convertidos inmediatamente en platos de sopa o incluso como ceniceros. Y como si el horror no tuviera fin, al llegar a la cocina encontraron un corazón humano totalmente cocinado, que se especula que Ed Gein también iba a cometer canibalismo con sus crímenes. Para esto y en otras muchísimas cosas de la película fueron inspiradas en la vida real de Edward Gein y sus atroces crímenes. También se encontró en su armario un vestuario completamente de piel humana al 100%, de sus víctimas que él mismo asesinó e incluso de los cadáveres que él mismo profanó. Y esto fue lo que cautivó en su mayoría a los directores de Masacre en Texas. Edward Gein fue arrestado y juzgado, y el juez llegó a la conclusión de que debían hacerle diferentes estudios y exámenes psicológicos para determinar el porqué de sus actos. Estos estudios dieron a conocer que Edward presentaba graves signos de esquizofrenia, así como un retraso mental severo, por lo que el juez lo sentenció a vivir en una institución psiquiátrica de por vida. Al encontrarse viviendo ahí por muchísimos años, se le caracterizó por ser un paciente tranquilo. No fue hasta el 26 de julio de 1984, dejando atrás un legado de terror y miedo con muchísimas pesadillas, murió. Sin duda es una de las historias donde la realidad supera a la ficción. Y si mi video te gustó, suscríbete y dale like.